El tinnitus o acúfeno es comúnmente descrito como un timbre o zumbido en los oídos. Esta condición no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de algo más. En ocasiones, este silbido en los oídos puede ser la primera señal de sordera en personas mayores. En este segmento, Doctor en Casa, vamos a hablar sobre las causas del tinnitus, cómo reconocerlo y qué opciones hay para tratarlo. En Doctor en Casa estamos ya junto a Daniel Guzmán. Daniel es fonoaudiólogo, director de fonoaudiología de la Universidad Bernardo Higgins. Gracias por estar hoy día con nosotros, Daniel. Hola Claudio, bueno, primero muchas gracias a ti por la invitación. Hablar del tema que nos convoca hoy día. Sí, pues, muy interesante. Vamos a contarle a la gente que hoy vamos a hablar de algo que posiblemente de repente nos puede pasar, sobre todo cuando vamos de repente a fiestas muy ruidosas, ¿no? ¿Quién nos recuerda aquellos tiempos de fiestas cuando tú llegas con ese zumbido, ese pito en el oído? Que en ese caso tú nos vas a explicar la razón, pero en otros casos aparece, ¿no es cierto? Y esta puede ser una señal de algún problema en nuestro oído. Vamos a hablar del tinnitus. Quizás partir definiendo un poco qué es el tinnitus y cuál es el trasfondo de la aparición de este signo. Sí, como tú decías, el tinnitus es un sonido con una calidad como un pitido, también se le llama zumbido. Generalmente es agudo, pero también puede ser grave, ¿ya? En cuanto a su tonalidad. Y bueno, este sonido es subjetivo. En el 95 o más porcentaje de las personas es algo que no podemos escuchar el resto, solo lo escucha la propia persona. Claro. Claro, ahora ¿por qué puede aparecer? Yo hablaba de este tema de una fiesta, que hay un trauma, ¿no es cierto? Pero si nos puedes explicar un poquito por qué puede aparecer. Exacto, sí. La verdad es que, bueno, el tinnitus es un síntoma de algo que está pasando, ¿ya? Puede ser algo tan simple como un tapón de cerumen, o también, como tú mencionabas, luego de una exposición a un gran ruido, como en una fiesta, quedar con esa sensación, ese pitido, ¿cierto? Por un tiempo, algo momentáneo, o ya por alguna enfermedad o alguna patología que esté ya más instalada, más instaurada, como alguna pérdida de audición, ciertas enfermedades también relacionadas con la audición y el equilibrio. Algunas incluso se describen algunas afecciones cardíacas, ¿cierto? Que uno pudiera tener este pitido o este sonido. Ahora, ¿qué nos hace pensar? ¿Cuándo tenemos que acudir al especialista fundamentalmente? Primero, ¿cuál es el especialista que nos va a ayudar con esto? ¿Y cuáles son las señales que nos motivan a decir, no, esto tengo que verlo? Claro, cuando tú hablábamos del tema de la fiesta de un trauma, ¿no? Esto evoluciona, al día siguiente no tienes nada y pasó. Pero ¿cuáles son las señales que tenemos que tener alerta? Claro, cuando es algo transitorio, probablemente para cualquier persona no sea algo determinante o algo importante de consultar, porque va a pasar, ¿cierto? Y no va a perjudicar o no va a afectar la calidad de vida de la persona. Pero cuando este sonido ya se hace permanente, cuando ya empieza a afectar la calidad de vida, cuando incluso empieza a producir cierta afección en lo emocional, cierta depresión incluso, Claro. Ya es el momento de consultar. Probablemente, y una de las razones más comunes, es una pérdida de audición. Por lo tanto, es importante consultar a los especialistas correspondientes, a un otorrino, un fonoaudiólogo, ¿cierto? Quienes podrán hacer los exámenes pertinentes, ¿cierto? Una audiometría, para ver cómo está el nivel de la audición, una impedanciometría para ver si hay algún otro problema, ¿cierto? Que no sea del oído interno, sino que sea del oído medio. Y bueno, de acuerdo a eso, hacer los tratamientos o tomar las acciones correspondientes. Correcto. Ahora, en tu experiencia, ¿cuál es el diagnóstico que está más asociado al tinnitus? ¿Es en el adulto mayor la pérdida de audición? Para entender hoy día clínicamente la presentación en nuestro país, digamos. Sí, exactamente. Lo más común es que se produzca sobre los 50 años, ¿ya?
muy asociado a la pérdida de audición propia de la edad, y por lo tanto, donde más aparece, ¿cierto? Tal como tú decías, es en la tercera edad y por lo tanto también una de las formas de tratamiento es atender a esta situación de pérdida de audición, como por ejemplo usar algún audífono, ¿cierto? Claro. Que le permita a esa persona suplir esa pérdida de audición. Correcto. Hoy día, ¿cómo es la experiencia? Bueno, claramente si la causa es justamente la sordera, va a recuperarse este problema a través de los audífonos. Y hoy día entiendo que esto es parte del GES, ¿no es cierto? Para que también ayudemos a orientar a las personas que están con este problema quizá. Sí, es parte del GES. La verdad es que la calidad de los audífonos que se da, ¿cierto? Por parte del Estado son muy buenos, ¿ya? Son cada vez también más estéticos, con mejores prestaciones, ¿cierto? Correcto. La verdad es que el audífono permite una serie de ajustes para cada persona en particular, así que la verdad es que es un muy buen programa que permite que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida recuperando su audición, y también, a propósito del tema del tinnitus, ¿cierto?, mejorar esa sensación de este pitido. Correcto. ¿Existen otras posibilidades, aparte de lo que estamos conversando, y cuáles podrían ser esos otros diagnósticos que puede estar asociados al tinnitus? Sí, hay otras posibilidades. Si bien lo más común es la pérdida de la audición propiamente tal, como te contaba, hay a veces cosas tan comunes como un tapón de cerumen, Claro. que se solucionaría con una simple limpieza, ¿cierto?, del oído. O también, bueno, hay ya otras situaciones como lo que te mencionaba antes de afecciones cardíacas, que en ese caso habría, ¿cierto?, que consultar porque podría haber alguna dificultad a nivel de los vasos sanguíneos, y que se escuchara este sonido, y que ya, de hecho, ese sonido ya no es subjetivo, sino que también probablemente el especialista lo logre escuchar con un estereoscopio, ¿cierto? De manera más objetiva. Pero volviendo, ¿cierto?, en realidad lo más común es la pérdida auditiva, y eso es lo que quizás nos debería, donde deberíamos poner más atención. Entonces, importante para las personas que están en la casa, Daniel, que están con este problema, a lo mejor tienen a alguien conocido que está con este problema, se los va refiriendo, ir inmediatamente a un médico especialista, el otorrino, ¿no es cierto? Y entender que hay un equipo multidisciplinario, está obviamente el otorrino, están los fonoaudiólogos, psicólogos, porque tú hablabas que en algunos casos claramente esto produce depresión, angustia, insomnio, muchos problemas que hay que abordar desde el área emocional. Muy importante entonces, gracias Daniel por estar hoy día con nosotros en el programa, muchas gracias a la Universidad Bernardo Higgins también, por supuesto, y un saludo muy grande para ustedes y muy agradecidos por ese tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, Claudio, muchas gracias por la invitación. Si está escuchando un silbido, una especie de ruido constante en sus oídos, lo primero es visitar a un especialista. El médico va a evaluar las posibles causas como las que describimos en esta entrevista, y de esta forma podrá realizar un tratamiento adecuado para su condición. Esperamos que esta información sea muy útil para usted y de ayuda, por supuesto, para el cuidado de su salud. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.